Buenas noches con todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la neurociencia en la educación como socialización al equipo docente. Entonces, para ello yo he planteado una infografía. Les voy a compartir pantalla. Entonces, la importancia de la neurociencia se basa en los aportes que la neurociencia ya nos han dado, y entonces para ello yo he planteado un grupo de estrategias para socializar y el por qué es importante en relación con la neurociencia. Entonces, es importante plantear foros y concursos. ¿Por qué? Porque la neurociencia dice que los estudiantes aprenden cuando se sienten motivados. Entonces, si nosotros podemos plantearles durante la clase, podemos plantearles como unos mini concursos o los foros en Moodle. Para los mini concursos tenemos aplicaciones como Wordle, Quizzes e incluso permitirles hacer grupos en Zoom, que es lo que a ellos les va a permitir el socializarse. Ahora, ¿por qué es importante esto como un aporte de la neurociencia, el participar con foros y concursos? Es porque primero ellos se relacionan, segundo ellos se sienten motivados y cuando ellos se sienten motivados aprenden más. Entonces, ahora, estas tres aplicaciones son para toda edad, para niños, jóvenes y adultos. Para los niños también, porque como ustedes ven aquí existe un jueguito de ruleta, entonces esta ruleta nosotros lo podemos aplicar en todas las clases. Igual con el Quizzes, en esta aplicación de Word existen algunas metodologías. Por otro lado, otra de las estrategias que también les permite a los niños y a los jóvenes es el plantear acuerdos. ¿Por qué? Porque a los niños, ellos quizás no son tan buenos todavía para hacer grupos. Los niños más pequeñitos todavía no trabajan en grupo. Hasta sexto de básica recién empiezan a trabajar en grupo de mejor manera. No digo que antes no, sí lo hacen, pero no es que del todo funcione. Y funciona un poquito más a partir de los niños de sexta edad. Es por cuestiones de características de su aporte, porque su aprendizaje no está relacionado con él. Ahora, en cuanto a los acuerdos, es que se deben generar acuerdos entre los docentes y los estudiantes que se les permita a los estudiantes generar y ganar confianza. Ahora, como ustedes pueden ver en cuanto a personajes, en esta ocasión, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Snap Camera que permite utilizar efectos. Para los niños es importante motivarles, por lo que sí es importante utilizar personajes que ellos les llame la atención. Incluso, por ejemplo, en esta aplicación hay partes donde uno puede cambiar el fondo, ponerlo de bosque para dar ciencias naturales, lo puede poner del universo para dar estudios sociales y de clase para dar matemáticas, por ejemplo. Eso es buenísimo. Ahora, ¿por qué es importante también el relacionarlos con el entorno? Porque cuando ellos se relacionan con el entorno, cuando ellos aprenden desde las cosas que ellos ya saben, como por ejemplo que ciencias naturales se relaciona también con la naturaleza, entonces el aprendizaje es adquirido de mejor manera. Y cuando, por ejemplo, los niños, cuando nosotros utilizamos estos efectos, a los niños les ayuda a generar confianza, y entonces cuando ellos tienen confianza, ellos van a preguntar, les van a hacer el preguntar. Entonces, para eso es importante que nosotros como docentes generemos la confianza. Es lo que nos dice la neurociencia, que nosotros debemos generar esa confianza a los estudiantes para que ellos puedan preguntar. Por otro lado, tenemos el premio al trabajo en el caso de los niños. Es súper importante, porque como nos dice la neurociencia, a los niños hay que ayudarles a generar la creatividad, hay que ayudarles a generar su talento, hay que ayudarles a que ellos se destaquen en algo. Entonces, para ello, para que ellos se destaquen, es importante premiarles el trabajo en la primaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para eso? Vamos a hacer actividades manuales, como ustedes pueden visualizar aquí. Vamos a hacer actividades manuales que les permitan a ellos
sacar a flote su imaginación, y no solamente en manualidades pequeñitas como estas, sino también pueden hacer maquetas. Incluso podemos empezar desde las pequeñas cosas de la casa, como por ejemplo, desde tender una cama, desde enseñarles a hacer un pastelito, a decorar el pastel. Nosotros como docentes hoy nos vemos en las competencias de la educación digital, y entonces para eso es importante que nosotros planteemos estrategias que se puedan hacer desde la casa, creatividades que se puedan hacer desde la casa con materiales que ellos tienen. Entonces es ahí cuando yo también digo que se puede hacer pastelitos, que se puede hacer el arte culinario, como también se puede hacer el decorar, por ejemplo, mi cuarto, el aprender a hacer algo que me ayude a entretenerme durante el día. Entonces es ahí la creatividad que propone la neurociencia para los niños. En el caso de la secundaria es importante el valor de sí mismo. Tampoco es que la vanidad, tampoco, sino el hecho de que ellos aprendan a entender que son seres únicos, porque la neurociencia lo que nos dice es que en la secundaria es importantísimo, sobre todo en las etapas desde los 10 años, es importantísimo que ellos generen autoestima, porque van a pasar a la etapa de la adolescencia, donde el bullying, como ustedes pueden visualizar, es bastante grande. Entonces, para evitar eso, lo importante es generar el valor de sí mismo. Entonces, para que ellos puedan generar el valor de sí mismo, es importante que hagan actividades prácticas donde ellos puedan explotar sus talentos y reconocerse como seres humanos. Incluso, por ejemplo, aquí una creatividad sería que los estudiantes puedan elaborarse, qué sé yo, su propia mascarilla, darse cuenta que tienen muchos talentos y que valen muchísimo. Ahora, por otro lado, algo que también llama mucho a la neurociencia es el aprendizaje experimental. Cuando los estudiantes aprenden desde sus experiencias, el aprendizaje va a ser mucho más significativo. Es algo que lo que decía la neurociencia, que ellos consiste en verificar cuáles son las pedagogías que funcionan y las que no, cómo adquieren los estudiantes el aprendizaje de mejor manera y en qué etapas. En esta ocasión tenemos el trabajo investigativo de acuerdo a la edad. Es decir, por ejemplo, en el caso de los estudiantes nosotros del colegio, nosotros ya podemos hacer portafolios, trabajos de investigación. Entonces, para eso se van a distribuir en grupos que, como ya lo había mencionado anteriormente, se pueden hacer en Zoom, mediante la plataforma Zoom, mediante la plataforma Microsoft también. Se pueden hacer grupos de trabajo para que ellos puedan organizarse, presentar un portafolio. Entonces, ¿qué pasa en este grupo de trabajo? Pasa que cada quien va a aprender a descubrir sus talentos, para qué es bueno, para qué no, cómo pueden mejorar, de qué manera lo puede hacer. En el caso de los del colegio. En el caso de los niños más pequeños es los experimentos sencillos, porque obviamente ellos todavía no pueden hacer grupos de trabajo y tampoco pueden como ya hacer trabajos investigativos grandes, sino los trabajos investigativos a partir de los experimentos, a partir de las experiencias que ellos ya tienen. Ejemplo, una huerta orgánica hecha en la casa, elaborada por ellos y sus papás. Y bueno, para finalizar esta relación, esta importancia que yo he propuesto en las estrategias, cierro con una frase de Erich Fromm que dice: la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de la certeza. Y bueno, entonces creo que esta ha sido mi socialización con el equipo docente en cuanto a la importancia de la neurociencia, el ver cómo la neurociencia nos ha aportado, pero también cómo nosotros como docentes tenemos que plantear nuevas estrategias que están basadas ya en el contorno de la tecnología, porque obviamente ya vivimos en épocas más modernas en donde la tecnología domina. Entonces, para ello es importante que nosotros también sepamos dominar la tecnología, y para ello plantear estrategias didácticas para que la neurociencia, el trabajo en la neurociencia no se quede solo en palabras, sino que venga también a ser en hechos. Y bueno, entonces ese ha sido mi video. Muchísimas gracias y buenas noches.